Las listas son el elemento fundamental de Racket. Esta gramática EBNF representa su estructura. Una lista se define como elementos encerrados entre paréntesis. Los elementos pueden ser un átomo seguido de más elementos, también pueden ser una lista seguida de más elementos, o pueden ser cadena vacía. Eso implica que una lista puede estar vacía o puede estar hecha de átomos y o otras listas. Estos tres ejemplos son listas que encajan con esa definición. La primera lista es una operación de binding, donde definimos que el símbolo de A va a estar ligado con el valor del 100. El primer elemento de la lista es el nombre de la función define. Segundo elemento es el símbolo A y tercer elemento es el 100. La segunda lista define a una función llamada half, que recibe como parámetro n y que devuelve el valor de n entre 2. Eso es representado como una lista de 3 elementos. El primero es el nombre de la función define. El segundo elemento es a su vez una lista formada por half y n. Y luego el tercer elemento de la lista es otra lista, cuyo primer elemento es la función de división, luego n y finalmente el 2. La tercera operación es la suma acumulada de los valores 1, 2, 3, 4, pero también es una lista. El primer elemento de la lista es la función de suma y a continuación cada uno de los siguientes elementos son los operandos para esa suma. Internamente las listas están representadas como nodos enlazados, llamados celdas cons. La estructura de una celda cons es una pareja de punteros. Cada uno de estos punteros puede enlazar hacia un átomo o hacia otra celda cons. Las podemos visualizar de esta manera. Aquí tenemos una lista con un solo elemento. El primer puntero de la celda cons apunta hacia un valor atómico, hacia el 7, y el segundo puntero apunta a 9. Esto es equivalente a una lista cuyo único elemento es el 7. Aquí tenemos la visualización de la lista formada por los valores 7, 8, 9 y 10. Nuevamente observa que cada celda cons está formada por dos elementos. El primer puntero de cada celda cons enlaza hacia un valor atómico, el 7, el 8, el 9 y el 10, mientras que el segundo puntero de cada celda enlaza hacia la siguiente celda, excepto por la última, cuyo segundo puntero enlaza hacia null. Podemos crear una lista como esta, llamando a la función list y pasándole como argumentos los valores. O también podríamos construir esta lista celda por celda. Para eso utilizamos la función cons. Cons recibe como parámetro dos argumentos. El primer parámetro indica a qué va a enlazar el primer puntero de la celda cons y el segundo parámetro indica a qué va a enlazar el segundo puntero. Creamos esta lista a partir de decir que vamos a tener una celda cons cuyo primer puntero apunta hacia el valor atómico de 7 y cuyo segundo puntero apunta hacia otra celda cons. Esa otra celda cons en su primer puntero apunta hacia el 8. Su segundo puntero enlaza con la siguiente celda cons. El primer puntero de la tercera celda cons enlaza hacia el 9 y su segundo puntero enlaza hacia la cuarta celda. El primer puntero de la cuarta celda enlaza hacia el 10 y su segundo puntero enlaza hacia null. Esto produce el mismo resultado que si hubiéramos invocado a la función list. Y también podemos conseguir el mismo resultado con quote. Este tipo de lista se denomina propia porque el segundo puntero de cada celda cons apunta hacia otra celda cons o hacia null. Y también es una lista plana porque no contiene otras listas anidadas, solamente átomos. Hay una librería muy útil llamada Straw para poder visualizar gráficamente las listas. En la descripción del video puedes encontrar links para el código de la librería en GitHub y también para ver su documentación. La instalación es muy fácil a través de Rayco. Rayco es el manejador de instalación de paquetes de Racket. Lo común es que ya esté disponible una vez que tienes instalado Racket. Lo que tenemos que hacer es abrir la terminal del sistema y escribir Rayco. Si te aparece algo como esto, significa que ya lo tienes instalado. Pero si te aparece un mensaje de error diciendo que no se encuentra, significa que necesitas agregar la ruta de instalación de Racket al path de tu sistema. Para eso buscamos esta opción de editar las variables de entorno del sistema. Abrimos esto y buscamos la variable llamada path. Y aquí podemos ver si nos falta o no la ruta de instalación de Racket. Como puedes ver, yo ya la tengo. Si a ti te falta, tienes que escribir aquí cuál es la ruta en la que se instaló Racket. Lo común es que sea esta misma ruta, a menos que la hayas configurado diferente de la ruta por default durante la instalación. Una vez que ya está la ruta en las variables del sistema, cerramos estas ventanas asegurándonos de guardar los cambios. Yo no lo haré porque ya lo tenía. De vuelta en la terminal del sistema, escribimos esta instrucción: Rayco pkg install y el nombre del paquete que queremos instalar, que en este caso es el straw. Aquí le tomará un ratito hacer la instalación, es bastante rápido, y una vez que esté listo, cerramos la terminal y abrimos Dr. Racket. Si ya lo tenías abierto, ciérralo y vuélvelo a abrir para que se actualicen los cambios. Para utilizar el paquete necesitamos importarlo a través de la instrucción require. Y ahora podemos utilizar la función
función sDraw definida en el paquete. sDraw recibe una lista y en la consola de Racket vas a poder ver la versión gráfica de esa misma lista. La librería tiene opciones de estilo y colores. Si hay un estilo particular que te guste, puedes definirlo adentro de una función nueva. Por ejemplo, en esta función llamada dibujalista, estamos recibiendo una lista como parámetro y luego pasando a esa lista a la función sDraw que la va a dibujar con este estilo específico. En el link de la documentación puedes encontrar ejemplos con varios estilos. Prueba estos ejemplos con diferentes maneras de construir la lista. Las listas imbricadas o listas anidadas contienen a otras listas dentro. Son lo opuesto de las listas planas que contienen solo átomos. En este ejemplo tenemos la definición de una lista C a través de celdas cons. La lista está formada por dos celdas cons, donde la primera celda cons apunta a su vez hacia otra lista y la segunda celda cons apunta a su vez hacia otra lista. Entonces, en total tenemos 4 celdas cons ligadas de esta manera como vemos en la imagen creada con la librería sDraw. Esta misma lista la podemos crear a través de la función list de la siguiente manera. Como mencionamos antes, las celdas cons tienen dos apuntadores. Cuando el segundo apuntador enlaza hacia otra celda cons, estamos hablando de listas propias. Pero si ambos apuntadores de la celda cons enlazan hacia elementos atómicos, entonces la lista se denomina impropia. Crear celdas cons de esta manera puede ser muy útil para crear tuplas de datos. Por ejemplo, si mandamos llamar a la función cons para crear una celda cons con los parámetros 3 y 4, el primer apuntador de la celda enlaza hacia el 3 y el segundo apuntador de la celda enlaza hacia el 4. Por ejemplo, si creamos una lista donde cada elemento sea una celda cons donde sus dos punteros apuntan a átomos, como en este ejemplo, vemos que la lista termina teniendo la siguiente estructura. El primer elemento enlaza hacia la celda cons que contiene el 3 y el 4, el segundo elemento de la lista enlaza hacia la celda cons que contiene 5 y A, y el tercer elemento de la lista enlaza hacia una celda cons que contiene el 7 y el 8. Podemos identificar cuando estamos lidiando con este tipo de celdas cons porque al imprimirlas vemos un punto en medio de los elementos. Trata de determinar qué tipo de lista es la que estamos viendo aquí. La respuesta es que se trata de una lista plana porque ambos elementos son átomos y además es impropia porque el segundo elemento está enlazando hacia un átomo, no hacia otra celda cons. Y su diagrama está formado por una sola celda donde el primer puntero de la celda enlaza hacia el 5 y el segundo puntero de la celda enlaza hacia el símbolo de la A. Car y CDR son funciones que sirven para acceder a elementos de las listas. Como bien recordarás, estamos lidiando con listas enlazadas. Entonces, no es posible acceder a elementos de manera arbitraria, como ocurriría con arreglos. Es decir, no podemos acceder a una lista en su elemento 20 sin haber recorrido los previos 19 elementos anteriores. Cuando car recibe como parámetro una lista, nos devuelve al primer elemento de esa lista, mientras que la función CDR nos devuelve todos los elementos de la lista excepto el primero. Car y CDR se pueden combinar. Por ejemplo, si queremos acceder al segundo elemento de una lista, eso es lo mismo que acceder al car del CDR de la lista. Y eso lo podemos hacer a través de la función CADR, que primero obtiene el CDR de la lista y después extrae el car de ese CDR. Si en su lugar queremos acceder al tercer elemento de la lista, lo que aquí sería el 3, la función CADDR puede conseguirlo. Primero extrae el CDR de la lista, cuyo resultado es obviamente otra lista. Después extrae el CDR de esa lista y luego extrae el car de esa lista. Digamos que en este estilo estamos abreviando varias conexiones de cars y CDRs. Eso lo podemos hacer hasta 4 veces. Pero ¿qué tal si queremos acceder a elementos más allá del elemento 4 de listas? Podemos encadenar llamadas de car y CDR la cantidad de veces que sean necesarias. Un buen proceso de práctica es tomar una lista con algunos elementos de listas anidadas a su vez y utilizar funciones car y CDR para acceder a cada elemento de la lista y trata de determinar qué imprime cada una de las siguientes líneas. Primero trata de adivinarlo sin ejecutar el código y después escribe este código en Doctor Racket y pruébalo para entender cómo se encadenan las llamadas a estas dos funciones. Practica también tomando la siguiente lista como ejemplo y accediendo a cada elemento de la lista mediante aplicaciones de las funciones car y CDR. Prueba también utilizando sus abreviaciones y también con las funciones first, second, third, etc.